para que no vayan a perder ningún momento de este conversatorio que nos tiene tan contentos. Mi nombre es Carlos Adrián Pérez, soy el director para Latinoamérica de Equal Right y les quiero dar la bienvenida a este ciclo de conversatorios al que hemos llamado Voces que Inspiran, en el marco del proyecto Ingreso Básico para la Paz con la Naturaleza en Colombia. Este proyecto es una iniciativa que a través del reconocimiento de la labor histórica de las comunidades en la protección de la naturaleza, la paz y el bienestar territorial, busca apoyar vía un ingreso básico, universal, individual e incondicional a la construcción de dinámicas de justicia ambiental, social y económica, desde algo que desde Equal Right consideramos esencial, lo que es la materialización de la igualdad fundamental de derechos de todas y todos. Estos conversatorios tienen como objetivo generar diálogos amplios para que de la mano de nuestros maravillosos e inspiradores panelistas podamos aportar luces hacia la construcción de un país más inclusivo y justo y evidenciar la forma en que un ingreso básico pueda convertirse en un mecanismo de utilidad para lograr estas metas que nos convocan el día de hoy. Hoy tenemos el placer de iniciar con un conversatorio en el que exploraremos la intersección entre la construcción de paz y un ingreso básico. En un país cuyas raíces del conflicto han estado asociadas a desigualdades y carencias básicas, es de gran importancia discutir las experiencias, tanto locales como internacionales, para construir esfuerzos de paz, con especial atención al trabajo de los liderazgos de las mujeres y el papel de un ingreso básico para lograr una paz duradera e inclusiva. Hoy tenemos el placer de contar con Ángela Cerón Lasprilla, quien es especialista en mujer, género y desarrollo, con más de 20 años de experiencia en procesos de paz en Colombia. Ha trabajado en formación, acompañamiento a víctimas y fortalecimiento de agendas de incidencia política para las mujeres desde los territorios. Actualmente, Ángela lidera la Alianza IMP, quienes impulsan el liderazgo femenino y la participación de las mujeres en las agendas de construcción de paz. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también contamos con Diana Bashir del Bien Network. Diana es investigadora de la Universidad de Viena. Su trabajo se enfoca en el ingreso básico como herramienta para la construcción de paz y el fortalecimiento de la cohesión social. Diana ha trabajado en la Agencia Francesa de Desarrollo y en la ONU Nueva York, Viena y Damasco. Actualmente es enlace con Naciones Unidas para la Red Global de Ingreso Básico Bien. Thank you so much, Diana, for joining us. Antes de empezar, quisiera dar dos breves avisos parroquiales muy pequeños. El primero, la estructura del conversatorio, que será muy simple. Cada panelista va a tener 15 minutos para exponer sus ideas principales. Una vez finalicen los panelistas, brindaremos un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. Las panelistas contarán con un máximo de 2 minutos para responder a sus preguntas. Y finalmente, ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat de Zoom. Trataremos de abordar la mayor cantidad de preguntas posibles y les pedimos un poquito de que nos comprendan porque tenemos algún límite de tiempo, pero trataremos de abordar la mayor cantidad de preguntas posibles. Sin más preámbulos, los dejo con Diana Bashir. Diana, the floor is yours. Thank you very much, Carlos. I'm just switching the language and I will start. Let's speak in language English and caption language is Spanish. Yep. Can you see my screen? Yes, I can see it. ¿Todos pueden Okay. ver la pantalla? Sí, la pantalla Perfect. la puedo ver perfectamente, gracias. El tema es el inglés que no logramos. Sorry, should I start? I We can't are see. just checking that they can't understand what you're saying. Okay. The Okay. translation, just one little minute. Okay, so I will speak maybe a bit so they can test the translation. And let me know when I can start. Absolutely.
Diana, can we please just make a little trial here? Can you say something in English, please? Okay. Can you hear me? And is the translation working? Mi querida Ángela, ¿ya puedes ver la traducción? Aquí ya la podemos ver. Sí, sí. Gracias. Fantástico. Muchas Okay. gracias. Diana, please go ahead. Have 15 minutes. So thanks very much for the introduction and for the invitation to be part of this panel discussion. So I'm working as a UN liaison for PIEN and finishing my PhD on the topic that I will be talking about today, which is basic income as a peace building tool. And particularly its importance for social cohesion. So I was asked to address 2 points. The first being research insights on the relationship between basic income and cash, more generally with peace building. And the second point on implementation considerations and how we can ensure that a basic income is not just an economic transfer, but also a tool to strengthen social cohesion. So I will start with the last point on the importance of social cohesion. Very briefly, political science literature knows what forces destroy social cohesion, but we don't know how to restore it. We don't have a systematic tool that can help us rebuild social cohesion. And yet we know that it is an essential component of policymaking for fostering and maintaining peace after the conflict. But fortunately, we have rich global evidence on how cash can impact social cohesion. We have rich evidence from basic income pilots in developing and resource-scarce contexts. We have the pilot in Namibia. We have several pilots in India, the last of which in Hyderabad I have analyzed in terms of the social cohesion impact, and I will return to that later in the presentation. And we also have the Brazil basic income pilot. As you may know, there are no basic income pilots that have been implemented in post-conflict settings yet. Colombia may be the first such a pilot. We do have also a rich global evidence on the use of cash transfer programs in post-conflict settings and how these have impacted social cohesion. And I will focus on this in this next slide. So I've done a structured review of the cash transfer programs that have been implemented globally in post-conflict settings. And to sum up, this research, what I found is that the cash transfer literature makes the case for basic income. And the reason for this is that very often these cash transfer programs, as we know them in developing that are used in in international development in post-conflict settings, are often targeted. They are targeted to specific population groups because we think that this is the most efficient way of spending donor funding. In reality, what targeting cash to specific population groups does is that it creates groups of recipients and non-recipients. So it introduces division in a society that we're actually trying to rebuild in the aftermath of conflict. So targeting cash creates division, social fragmentation based on feelings of jealousy and resentment among the population in this one community. And even if social cohesion improves overall, there remains pockets of feeling of equal deservingness among the population. And why is this the case? The reason is that generally in these contexts, we are working in settings of widespread poverty. Everyone is really equally poor. And so in these settings, when we use targeting, they become completely arbitrary, non-transparent, and they are sort of not reflecting the realities on the ground. Cash recipients themselves, in many of the cases I've reviewed, are calling themselves for universal distribution. I will take the example of Syrian refugees in Turkey who are receiving a cash transfer and they're being targeted. So they're choosing, the administrators of the pilot are choosing the most vulnerable of these Syrian refugees, are now giving them the cash. When these refugees went to the administrators and told them, actually, we are all equally poor here, and we would like to have everyone receive this cash transfer, even at the cost of each receiving less in terms of the amount.
So this is really a clear evidence on the need to move away from targeting toward universal payments, specifically in post-conflict settings. Now, if I turn to the evidence from basic income pilots specifically, I would say that the economic growth power or sort of potential of basic income is itself an engine for social cohesion. What we've seen in pilots is that basic income recipients, once they're able to meet their basic needs through the basic income, they sort of choose to purchase income-generating assets with the basic income. And so this has led to increasing on-account work or self-employment in the case of Namibia by 300%. So again, this is in the pilot context. It was transformative for women as women instantly became income-generating households, members of the household. And so here they became, the decision-making process within the household became more inclusive. So this is very important for social cohesion. In India, in the pilots there, we saw more women entrepreneurs than men, and girls' education increased more than that of boys. As the cash is distributed universally, we've also seen an increase in trust, mutual aid, and solidarity, because everyone in this community knows that everyone else is receiving this basic income. So it creates a feeling of equality among people. Trust, mutual aid, solidarity are essential components of social cohesion. Participants also started pooling funds together for projects of benefit to the community, thereby increasing cooperation. And so as basic income restores lives, a different future becomes conceivable as the basic income improves the sense of self and people's relations to others. A study was done on why the reason why people choose to take up arms. And the findings, I think, are quite interesting. One of the reasons that people choose to take up arms is because the prospects of dying in conflict is not worse than continuing life as is for these individuals. So the risk of dying in conflict for fighting for a cause is sort of is not much worse than continuing life as is. And so with a basic income, if you're able to restore people's livelihoods, a different future really becomes thinkable, and sort of people can work towards this different future. And so in this sense, a basic income can break the cycle that sustains violence. I would like to zoom in on the India pilot in Hyderabad called the Work Free Plus pilot. So in addition to the basic income, to the cash that was distributed to the communities, there was also a plus component. And so this consists of voluntary participatory community organizing. So this means really that a local NGO facilitated regular meetings among the recipients, which was entirely voluntary. And what happened in these meetings is that participants discussed their collective needs, the resources and well-being strategies in a participatory fashion, where like the voices of those who usually don't speak out within the community were really valued and heard. So this generated the realization of communalities among this community, which was living in deprivation. So again, this is in the slums of the Hyderabad, so informal settlements in the city of Hyderabad. And the population is, for the most part, waste collectors or people working in households. So the lives of these people were completely atomized, although they were living in very small physical spaces, but they didn't have any relations with their neighbors because of how difficult their daily lives is with 14-hour work schedules. So these spaces really generated the realization of sharing these daily struggles, and they started sharing coping mechanisms and improved intergroup perception. So in this pilot, the basic income and the plus worked in synergy. Cash, on the one hand, provided material security and a sense of control over people's lives. The plus meeting created spaces where all voices were heard and given value. And so together, these two interventions made thinking of and working towards a different future possible.
I would add on why I really sort of like one of the major advantages of basic income as a public policy tool for post-conflict setting is a simple idea that it treats everyone equally by design. With a basic income, each individual is able to meet their basic needs in dignity, right? So through this policy, you are saying to the person, each individual is equally valuable in this community. So it is a powerful message of equality among citizens, one that fosters a feeling of belonging. And so this is very important in a post-conflict setting where you're rebuilding the state and rethinking the notion of citizenship. As everyone is receiving the same equal amount, this also decreases the general level of inequality, as a basic income is more valuable to the less well-off among the community. And so this contrasts with legacies of conflict and systemic corruption in many of post-conflict societies. And so for these reasons, I suggest basic income as part of the transitional justice mechanism. And if it's framed as a peace dividend, the idea is that everyone ought to benefit from peace. And so here we work towards, it's one step towards a renewed social contract. And so in this sense, a basic income can accompany the reconciliation process, one of healing toward justice. So I would say that basic income is not just an economic transfer, and the way we can ensure that is by being true to its defining elements. A basic income is universal, so to each and every person in the community. It's unconditional, no questions asked. It is to the person, individual, because each and every member is valuable. It is regular so that people can plan with it. And it's in a cash format, so individuals are free to choose the priorities they want to spend the cash on. And in being true to these 5 principles, a basic income can be transformational, as we've seen in the different pilots. If I have just a few more minutes, I think we should be okay. I'd like to add specific considerations for post-conflict settings that I think are important to highlight. The first is the local acceptability of the universality aspect of a basic income. And what I mean with this is, as the basic income treats everyone equally by design, how will this be perceived locally? So will it be acceptable or accepted by this ethnicity or religious group X that another religious or ethnic group is equally entitled to this basic income? So this might generate sensitive questions depending on how the conflict unfolded, but it is a useful exercise, I think, for the reconciliation process. And here we need a carefully designed awareness campaign that can explain the idea of the basic income and where it comes from. And so the importance really of any pilot or basic income scheme to be designed locally is really important. The second point is on the availability of basic services and infrastructure. So ideally, where the pilot is implemented or the basic income scheme, you have a functioning health system and education system so that basic income recipients don't have to spend their basic income by buying services from private providers. If it's the case, if they have to spend all their income on private providers, you would be diluting the value of the basic income away from the community. The third point is the growth potential of the local supply. And here, the idea is that can the local supply to expand to meet the growth in local demand created by the basic income? As the basic income is an injection of liquidity within a community, people have more spending capacity. They would want usually to spend and buy goods and services locally. And so the local supply of these goods and services needs to be able to expand if we're talking on a large scale implementation of a basic income. For this, we would need to consider the availability of skilled labor, of production inputs,
Is there enough electricity or water or what have you? And if not, we may need to consider complementary policies to support and strengthen the local production base. Related to this is the question of inflation, whether the basic income, so here to avoid inflation as a result of basic income, the value of this basic income needs to be within the national production capacity. And with this, we can avoid any inflationary risk of the basic income. The last point here on other competing peace building or reconstruction priorities in the aftermath of conflict. So if we're thinking to implement a basic income at the national level, are there other priorities that we need to consider giving limited funding? A partial answer to this question is that a basic income is a highly efficient tool. We've seen multiplier effects of 2.6 times in Brazil. In Kenya, cash programs have had a multiplier effect of 2.8. So this is an incredibly high efficiency level of this tool. Here, the point is that a $1 injection in a community in the form of a basic income generates 2.6 times its value. So this means that not only a basic income pays for itself, but it also generates 1.4 times more. And so this is quite important when we're considering competing priority for reconstruction or peace building. In sum, as a peace building tool, basic income can help restore the social fabric given its defining elements. It can encourage economic growth and thereby restore people's livelihoods. It can contribute to decreasing in the general level of inequality. And it can be part of a national policy towards equality among citizens. It can be framed, for example, as a peace dividend. And it's a highly efficient tool when we're considering competing priorities for spending limited funding. So I will stop here. Thanks very much, and really look forward to the discussion. Fantastic, Diana. Thank you very much. It was enlightening. I'm sure they're going to be quite very deep and difficult questions, as I hope. And I just advise you to change again your settings so you can understand what Ángela says. Mi querida Ángela, por favor, es tu turno. Adelante, tienes 15 minutos, por favor. Pues buenos días para todos y para todas. Yo no tengo presentación. Un saludo para Diana y su excelente presentación. Pues bueno, nosotras como Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, que es una alianza organizada para trabajar dos objetivos fundamentales. El primero centrado básicamente en la construcción de la paz desde los territorios, y nos hemos centrado en decirnos y decirle al país que la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, trabaja por la participación autónoma y directa de las mujeres en todos los procesos de diálogo y negociación que se adelantan en el país. Y también tiene un segundo objetivo, que es fortalecer el trabajo de las mujeres en el tema de la participación política, específicamente en escenarios municipales y departamentales. Bajo esta premisa tenemos presencia en 70 municipios del país, así que no cubrimos todo el país, los 1.100 municipios, sino solamente 70, con la participación de 248 organizaciones. Ahora bien, entonces, frente a las preguntas que nos hacemos en renta básica, lo primero que quiero decir es que es un tema nuevo para la alianza. Este es un tema que no lo hemos, nos hemos empezado a acercar a él. Nuestra experiencia básicamente ha sido en conocer un poco lo que Diana ha dicho, y es la experiencia más cercana es la de Brasil, que nos muestra evidentemente unos cambios significativos muy importantes, y que a nosotros en Colombia este ha sido como un tema que ha llamado la atención, y que en época de pandemia también se dio la necesidad de que algunos gobiernos locales plantearan unos recursos económicos tipo renta básica para solventar la situación en la época de la pandemia, sobre todo a las personas
más pobres y vulnerables. Y ahí viene el primer problema. Nosotros en Colombia no tenemos cifras claras y precisas frente a quiénes son más vulnerables, cómo se cruzan entre aquello que se dice qué tan beneficiarias son o de salud o en el área de educación, o también cuánto realmente es el índice establecido como tal en algunas zonas de pobreza, porque también tenemos unas diferencias entre lo rural y lo urbano y son bastante marcadas en este país, justamente dado no solamente por la situación de conflicto armado, sino por el contexto social y político que Colombia ha establecido, donde lo rural pues no tiene saneamiento básico, no tiene agua, quizás algunos tienen luz por tiempo limitado, alcantarillado no lo tienen, mucho menos gas. Entonces, en las zonas rurales la situación es mucho más compleja. Las zonas urbanas tienen mejores condiciones y con todo lo relacionado con el conflicto, evidentemente Colombia se ha sufrido fenómenos de alto nivel de desplazamientos y en este contexto actual veía, por ejemplo, lo último que ha sucedido en Colombia ha sido la situación de la masacre que tenemos en el Catatumbo y las salidas no se ven salidas hacia la paz, se ven salidas de más consolidación de los grupos armados y más acciones bélicas en este territorio. Entonces, en este contexto, ¿cómo una renta básica puede fortalecer el liderazgo de las mujeres? Pues yo creo que hay experiencias chiquitas que hemos tenido nosotras, quizás no pensándolas en renta básica, pero sí en poder decir, tenemos un proyecto social, un proyecto de alguna cooperación internacional y en lugar de contratar a personas externas de la alianza, contratamos a nuestras mismas compañeras, las más vulnerables, las entrenamos para que ellas asuman unas responsabilidades en lo territorial y de alguna manera hacemos que ellas empiecen a tener unos recursos y lo que hemos notado es que cuando tienen autonomía económica, su potencial de liderazgo se transforma y hay mayores acciones de fortalecer su trabajo en la comunidad. Entonces, bajo esta experiencia que hemos tenido, que realmente no pensaba en renta básica, ni más faltaba, no pretendemos tampoco decirlo en esa situación, lo que sí vemos es que em, su palabra, al tener el mismo nivel económico o tener mayores condiciones económicas, su voz se eleva. Su poder de desigualdad frente a las otras empieza a nivelarse. Hay una mayor libertad también en sus acciones en el territorio y hay una mayor estabilidad en el trabajo comunitario. Notamos también que hay menos estrés porque se dedican menos a buscar plata, por otro lado, y se dedican más a un trabajo, a una acción. Claro, aquí el recurso era sobre unas acciones que tenían que desarrollar, pero era como fortalecer el trabajo comunitario. Entonces, yo también creo que hay un tema importante, si ellas, y ahora sí pensando hipotéticamente, si ellas logran tener un ingreso pequeñito, las mujeres, en unas zonas específicas. Ese ingreso les va a ayudar a dos cosas, creemos nosotras. Uno, a fortalecer su autonomía, su liderazgo, y otro, a poder planear ese trabajo comunitario. Porque nosotras tendemos a reaccionar en el accionar político y de alguna manera nuestra lógica de la planeación no la tenemos inmersa. Entonces, voy, hecho este discurso aquí, mañana lo hecho allí y en todo el escenario siento que lo estoy haciendo bien. De alguna manera, si yo tengo un recurso que me permita la base de gastarla en lo que quiera, en mis cosas, me va a permitir de alguna manera tener esa capacidad de la planeación y tener la capacidad de verme más que en mis necesidades básicas, en mis intereses colectivos, que eso las feministas lo hemos llamado necesidades prácticas, intereses estratégicos, que nos permite vernos hacia el futuro. Y evidentemente va a mejorar mi calidad de vida y mi entorno. Yo creo que pensarnos ya en un escenario, y voy a pasar a la siguiente
pregunta en aras del tiempo, y es ¿qué condiciones hay en un posconflicto? Y yo más que un posconflicto lo miraría, como lo dice la doctora Diana, quizás en esa transición, en esas acciones de transición que este país ha venido dando. Colombia pasó por una etapa muy importante con las víctimas y fue entregarles una reparación administrativa a quien se denominaba víctima. Eso se desbordó. El país no logró alcanzar a cubrir todas las víctimas, pues porque somos muchas las víctimas, pero nosotros logramos ver cambios significativos en las víctimas que recibieron esa plata. En ese momento son específicamente víctimas que acompañamos nosotras, víctimas de violencia sexual, que hoy día tienen sentencia en diferentes justicias, tienen sentencia, incluida la justicia transicional, pero no ha sido puesta en marcha. Lo único que recibieron fue su reparación administrativa, que es una indemnización. Voy a colocar exactamente cuánto recibieron hace más o menos 9 años, 22 millones de pesos. Con esos 22 millones de pesos logran ellas dar un paso a quizás tener una casa, quizás comprar animales, quizás poner un negocio y su vida cambió. Pero viene algo que me llamó mucho la atención, que lo tenía aquí anotado, y viene la envidia entre las víctimas, los celos entre las víctimas. ¿Por qué a algunas sí y a otras no? Y entonces aquí uno se pregunta esto de la universalidad de la renta básica y la importancia de que a todos tengan y que tengan lo mismo, porque aunque eran víctimas del mismo victimario, en las mismas condiciones y en el mismo contexto, les dieron valores diferentes de reparación de indemnización administrativa. ¿Por qué? No me lo pregunten, eso hay unas razones. Pero eso, en el momento de recibirlo, causó entre ellas mismas ciertos choques. Entonces, eso de que sea el mismo, de que sea el mismo nivel, puede causar un mayor impacto. Pero sí, evidentemente, yo no creo que la renta básica nos pueda llevar a una reparación. Creo que es un paso importante de la indemnización, y es necesario que existan otras cosas que ayuden para que la gente se sienta reparada. La verdad, la justicia, el reconocimiento del Estado, y tendría que ser auspiciado desde el Estado, porque es el Estado quien me tiene que proteger, y como no me protegió, se presentaron las violencias contra mi cuerpo, contra mi familia, contra mi comunidad. Entonces sí tiene que venir con una lógica reparadora, con una lógica desde el Estado, pero articulado con otras acciones que me permita realmente que se sienta que esta sí es una acción de transformación y de reparación. También hace unos años hicimos como unas consultas a las compañeras líderes víctimas que quisieran, cómo se sentirían mejor reparadas. Y ellas manifestaron dos cosas. Uno, quisiera una pensión. Para mí sería importante una pensión. Y dos, sistemas de salud. Y eso puede dar pistas de lo que las víctimas están sintiendo. Las víctimas no quieren ver al victimario completamente en la cárcel, no quieren que vuelva a suceder. Ellas lo que quieren es poder estabilizarse, saber que el pasado fue el pasado y que ellas necesitan una estabilización en sus recursos y que necesitan también una sanación y algo más en temas de salud y en salud mental como acciones estratégicas. Pues eso es un poco lo que nosotras hemos podido indagar, trabajar. Gracias por esta oportunidad y por las preguntas que nos han hecho. Y finalmente, para decirles que en todo caso, si se invierte en las mujeres, la rentabilidad es mucho más alto, no solamente por el sentido de la ética del cuidado, sino por la capacidad de inversión que tenemos las mujeres en ser más efectivas, sin desconocer que hay hombres que lo puedan tener, pero evidentemente las mujeres tenemos más capacidad para nuestra reinversión y de mejorar la calidad de vida de nosotras y de nuestras comunidades. Muchas gracias. Mi querida Ángela, muchísimas gracias a ti. Maravillosas ideas y nos abre, yo creo que de la mejor manera, este espacio, el conversatorio en donde vamos a
dedicarnos entonces a algunas preguntas, ojalá sobre todo preguntas que puedan entablar una conversación entre estos dos ángulos que hemos visto el día de hoy de ingreso básico con construcción de paz. Entonces, sé que ya tenemos una pregunta en el chat, está en inglés, la diré primero en inglés y luego la traduzco. So the first question that we have is, and it goes for Diana, but it could also go for Angela. In your opinion and experience, what are the main lessons we could learn or consider in Colombia to use a basic income as a tool for peace building, especially in a context where there is both post-conflict scenarios, but at the same time, increasing conflicts in some territories? Mi querida Ángela, la primera pregunta que tenemos en el chat, que también va para ti, es, en tu opinión y experiencia, ¿cuáles podrían ser algunas lecciones que se pueden considerar aquí en Colombia para usar un ingreso básico como herramienta de construcción de paz? Especialmente, como tú lo mencionabas, estamos en un momento en donde hay transiciones y posconflictos, pero al mismo tiempo en territorios hay crecimiento del conflicto armado. Conviven a veces los dos. So we would love to hear you both. Nos encantaría escucharlos a las dos. And hello there, Diana's daughter. Great to see you. Adelante, por favor. ¿Quién quisiera empezar? Who would like to start? Sorry, I would just have a clarification. So increasing conflict in other territories within Colombia, right? So there are pockets of active conflict. Exactly. Okay. Exactamente. Thank you for the question. It's what I tried to suggest and answer really in my presentation. So just on the last point, if there are pockets of armed conflict, ideally a basic income wouldn't be implemented there because the situation is not stable. You cannot follow up with people, and it's just dangerous to operate there. But I think a few points that would also allow me to maybe address some of the points that were raised by the other speaker. A basic income, it will in no way be presented as the form of compensation for victims of violence. So of course, it would be an insult, so to speak, to give an individual, whatever it is, $25 per month as compensation. So this is very much not what I'm suggesting, but it's just the idea that it's universally distributed. So to each and every citizen, that's the idea of it being a tool that can help with equality and generating a feeling of equality among the population. A basic income also that is only to women, I think it was referred to. I think I would sort of suggest to not go with that route. A basic income should be to each and every person, so not only to women, because if it's targeted to women, that goes away from the universality aspect, and it simply can create problems within a household. You can imagine if you're only giving it to women, what would the husband or the partner, how would they react? The importance of a functioning healthcare and education system, I think, is really important. I mentioned it, and also Angela was speaking about this. Ideally, we would have a functioning system that is provided by the state. And so these are elements that sort of create some conditions that we need to look and consider when we're considering a basic income pilot or a basic income scheme, whether we're targeting or whether this would be implemented in an urban setting or a rural setting. As the previous speaker was saying, the vast differences within these different communities. So it is a complex context that we would be operating in, but I think one that could be really promising, given that we know what a basic income can help with. I'll stop here and maybe come back to the rest of the questions. Thank you.
Carlos, you're on mute. Sorry about that, disculpen. Fantastic, Diana. Thank you very much for your answers to that question. Mi querida Ángela, ¿quisieras también tomar esta primera pregunta del chat? Sí, yo creo que para Colombia es un poco difícil en algunas zonas. Colombia tiene zonas de alto nivel de conflictividad, zonas medias y zonas donde realmente no hay conflicto. Parecemos vivir en Suiza. Realmente creemos que hay zonas que no hay conflicto. También los niveles de desigualdad no son tan fuertes. Em, pero yo sí creo que nosotros, y yo insisto, Diana dice, claro, es universal, evidentemente, y pues es un principio de la renta básica. Em, y yo, mi experiencia ha sido con mujeres y nuestra experiencia en las mujeres nos parece importante focalizar de pronto acciones específicamente con ellas. Ahora bien, ¿cómo hacer en estos contextos de posconflicto, más de transición, trabajar para que sea una renta básica universal? Sí garantizaría de alguna manera mejores condiciones para la población y mejores condiciones hacia la transformación de los escenarios de conflicto hacia escenarios de paz. Yo creo que sería fundamental. O sea, tener de alguna manera un recurso para invertirlo en lo que yo quiero y sobre todo en aquellos sueños que quizás el conflicto no me lo ha permitido resolver y que me permita de alguna manera avanzar hacia que mi comunidad y mi accionar como líder pueda de alguna manera ser consolidado con una renta básica, yo creo que daría muchas perspectivas. Yo creo que, por ejemplo, un escenario como la Justicia Especial para la Paz en algunas zonas podría pensarse que una obra alterna a las obras que están haciendo los grupos que hicieron la guerra en algún momento, que se llaman comparecientes, pudieran tener también ellas un ingreso, porque una de las cosas que en la transición actual se pierde es que ellas no tienen recursos para solventar sus necesidades o sus acciones como víctimas. Entonces, creo que sería de gran ayuda, sería una excelente posibilidad en estas zonas que se han planteado por parte de la Justicia Especial para iniciar procesos de reparación de obras y trabajos que tienen que hacer, podría ser una alternativa. Y creo que ahí se podría sentir un resarcimiento más en su dolor y en sus acciones hacia verse en una justicia prospectiva, es decir, en verme hacia el futuro en mejores condiciones. Yo creo que podría ser una alternativa importante de explorar, con posibilidades de hacerse. Maravilloso, muchísimas gracias por esas claridades, porque en la discusión del ingreso básico y la construcción de paz, siempre hay ese debate si el ingreso básico entra a resolver asuntos de conflictividad presente, cuando es en realidad lo que busca el ingreso básico es resolver temas estructurales y dentro de una transición que se viene gestando. Así que estas claridades son maravillosas. Mi querida Ángela, ¿tienes otra pregunta de nuestros compañeros que están en este conversatorio que dice, ¿crees que la renta básica puede crear sentido de reparación cuando hablamos también, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de los pueblos negros y también del trabajo de cuidado no remunerado a las mujeres? Ya has dado varias luces sobre esta última parte, pero quieren escuchar de pronto un poquito más de ti. Pues muchas gracias por la pregunta, porque evidentemente nuestros pueblos indígenas tienen jurisdicción propia. Con ellos se tendría que hacer una consulta previa para su intervención. Ellos son gobierno propio, por lo tanto, actúan como gobierno y con ellos tendríamos que hacer unos procesos diferentes en cómo participan, cómo actúan en su cosmovisión y cómo lo incluirían como parte de su plan de vida, esta renta básica. Así que con ellos sería una discusión muy interesante
porque tenemos muchos pueblos indígenas alrededor nuestro, y con ellos podríamos de alguna manera poder tener unas discusiones a otro nivel. Con las comunidades afrodescendientes y los consejos comunitarios, que también son gobierno bajo una ley establecida en Colombia, con ellos yo sí creo que han hecho unos procesos de consolidación de lo que han denominado sus propias consejos bajo un reglamento establecido y bajo unas normas, y ellos tienen de alguna manera tierras colectivas y una lógica colectiva. Entonces yo creo que con ellos podría ser muy importante tener esos escenarios, y ahí sí, digo yo, podría ser mucho más universal porque están en un territorio propio, en unas zonas establecidas y en unas condiciones intentando ser más igualitarios, unas condiciones más iguales. Frente a las mujeres, yo insisto que con las mujeres es tener de alguna manera un ingreso que les permita solventar situaciones básicas sería una gran acción de reparación. Y con ellas están focalizadas, hacen parte de unos listados específicos de la unidad de víctimas. Tenemos ahí unas estadísticas mucho más claras, tenemos unas acciones de vulnerabilidad mucho más establecidas. Ahí hay un sistema más robusto que permitiría de alguna manera focalizarlas y encontrarlas más fácilmente, claro, regadas por todo el país, pero con las mujeres creería que podría ser un poco más fácil este trabajo y se sentirían realmente parte de una reparación mucho más de lo que ellas también ha dicho, que si tenemos algo, nosotras podemos ayudar en esa transformación. Y yo creo que sí puede ser parte de la reparación para ellas. Maravilloso, Ángela, muchas gracias. Como tenemos varias preguntas y nos quedan más o menos 5 minutos, quisiera tanto Dayana como Ángela que nos ayudaran a responder entonces estas tres preguntas de la manera más eficiente que podamos encontrar. Por un lado, nos preguntan sobre programas de ingreso básico en contextos urbanos. Por el otro, sobre la relación entre ingreso básico y cómo puede ayudar para temas, por ejemplo, como es la conservación ambiental. Y por el otro, el tema de la sostenibilidad en el tiempo del ingreso básico. So I will translate in English for Diana. So we have three last questions. The first one is basic income in relation to urban context. The second is basic income in relation, for example, with environmental conservation programs. And finally, about sustainability of basic income. Entonces, por favor, si quieren, cada una puede tomar 2 minutos para estas tres últimas preguntas, no sin antes agradecerles a todos los que nos han acompañado por las preguntas y la paciencia. Thank you, Carlos. Should I go ahead? Yes, please go ahead. And I think there was more on the responsibility of the state. Is that right? Yes, because Angela mentioned that it should be state responsibility, but we can leave it broader to sustainability if you want. Okay. So on that point, pilots have been funded privately or through donors or through research donations or through the UN UNICEF in one pilot in India. So what happened after the end of the pilot in India was very interesting. Some two important aspects were sustained after the end of the pilot. So the researchers went back 4 years after the end of the pilot, and they saw that one improvement in the decision making within the household sustained. So women became more involved in the decision making process, and so this was sustained beyond the end of the pilot. Two, one of the pilots, the participants created a cooperative in form of a fish pond that worked as a revolving credit system. This was sustained also beyond the end of the pilot. So this is incredibly meaningful for development work,
because from what we know in terms of international aid and development program implemented by the UN and other agencies, once the project ends, not much stays beyond the end of the project in terms of impact. But here, because you empower the individual through an unconditional basic income to do what they want with this cash, some of these aspects sustain beyond the end of the conflict, the pilot. If we're talking about funding a pilot through reconstruction funds, after a few years of funding a pilot at different levels, be it local or a bit larger, coming closer to a national implementation, definitely a basic income, the idea is that it's taken up by the state as a national policy. And there are always different ways of funding a basic income. The question is one of political priorities and political will. I'll stop here. Thank you very much, Diana. Por favor, Ángela, adelante. No, yo no tengo experiencia en el tema. Yo sí creo en estas últimas dos cosas que Diana dice, prioridad, que sea una prioridad política y la voluntad política. O sea, que sí realmente el Estado pueda darle sostenibilidad a estos procesos, que haya más control en esta enfermedad que tenemos, que es la corrupción tan fuerte en nuestro país, y que creo que ahí hay recursos para que esto se pueda realmente empezar a implementar de alguna manera, y que sea también, podamos en un tiempo decir que Colombia ha empezado a trabajar el tema de renta básica. Yo no tengo experiencia en esa pregunta que nos han hecho. Es fantástico, Ángela, y si pudiera aquí también meter la cucharada, agregaría sobre sostenibilidad. Tenemos que pensar que la sostenibilidad también viene desde los efectos del mismo ingreso básico sobre la autonomía económica de las personas. A través del ingreso básico, las personas empiezan a empoderarse también económicamente, lo que hace que el ingreso básico no sea necesariamente un asunto de un programa a perpetuidad. Y creo que eso es muy importante, poder hacer pedagogía sobre ello, porque esa es una de las grandes dudas que se tienen en las conversaciones a veces en Colombia. Cuando se tiene una cultura un poco marcada por el esfuerzo, la plata se hace con el sudor de la frente y no tanto es de una lógica de que la riqueza es colectiva. A veces es importante demostrar cuáles son los efectos en la sostenibilidad económica de las comunidades que puede lograr un ingreso básico. A todas y a todos quiero agradecerles inmensamente por habernos acompañado en este conversatorio, en donde obtuvimos grandes luces sobre cómo un ingreso básico puede ser muy valioso para la construcción de paz desde la cohesión social, desde el rol de las mujeres, desde su autonomía y desde su ejercicio pleno de ciudadanía, en donde tener garantías de las carencias más básicas puede ser fundamental para transformar sus vidas y las vidas de todos, porque todos estamos alineados y todos somos uno a la larga. Y aprovecho antes de terminar de invitarles a todas y a todos quienes nos acompañan y a su red de contactos que nos puedan acompañar la próxima semana a nuestro nuevo conversatorio. Será el miércoles 21 de mayo a las 10 de la mañana, en donde discutiremos el papel de la participación comunitaria en procesos de restauración ecológica, justicia climática y construcción de oportunidades para las comunidades en el marco de una propuesta de ingreso básico. Nuevamente, muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado y esperamos verlos en una nueva oportunidad. Thank you very much, Diane. Muchísimas gracias, Ángela, por acompañarnos en este primer conversatorio. Thank you, everyone. Thank you, Carlos. Muchas gracias. Sí, Diana. Muchas gracias a ti, Ángela. Les deseo a todos un feliz día. You too.